Hola a todos, bendiciones. Hoy es un día muy especial por el hecho de que me está acompañando en este video mi esposa. Y bueno, es un día muy especial por el hecho de que en estos días se está conmemorando lo que son las Pascuas. Es una fiesta instituida por Dios en el Antiguo Testamento y que tiene mucha influencia para nosotros hoy en día los cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces queremos hablar un poco acerca de esta fiesta y extraer qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Así que primero vamos a empezar hablando acerca de lo que nos dice en el Antiguo Testamento. Amor, ¿qué es lo que nos dice Dios o el Antiguo Testamento acerca de las Pascuas? Bueno, para poder celebrar las Pascuas como corresponde, necesitamos conocer y saber de dónde proviene esta palabra Pascua. Dice que la palabra Pesaj, que es del original hebreo, significa pasar por alto o pasar por encima, y también dice que figuradamente significa preservar. Y es interesante saber que esta palabra cobra sentido, esta palabra Pesaj, cobra sentido cuando nosotros podemos leer y ver en Éxodo 12. Todos seguramente conocen la historia donde Moisés va a hablar con Faraón para que libere el pueblo del Señor, y él se niega a esa petición. Entonces ahí empiezan a aparecer las plagas. La última plaga, que es de la que se trata Éxodo 12, es sobre el espíritu de muerte, donde Dios le manda al pueblo hebreo, le da una serie de ordenanzas, ¿no? Y le dice que tienen que agarrar un cordero, sacrificarlo. Y me encanta este detalle que, si ustedes quieren, lo pueden buscar, lo pueden leer en Éxodo capítulo 12, versículo 5, donde dice que el animal debe ser sin defecto. Es un dato no menor, por eso quiero como resaltarlo, que Dios le decía que tienen que buscar un cordero sin defecto. Luego, con la sangre de este cordero, pintar el marco de la puerta para que cuando esa plaga cruce por la puerta, los pase por alto o pase de largo. Entonces acá podemos ver cómo la palabra Pesaj cobra sentido, y podemos ver que se cumple, ¿no? Que pasa por alto. Sí, eso es, digamos, lo más importante y lo que le da significado, mucho significado a lo que es esto de la palabra Pascua, que es pasar por alto, porque Dios cuando venía la plaga de la muerte, miraba esa sangre en los dinteles de las puertas, que era el cordero sacrificado, que se comía en familia. La plaga pasaba por alto, o sea, no preservaba. Dios de esa manera preservaba, que también, bueno, la palabra preservar es un derivado de esta palabra original hebrea. Tal cual. Que, bueno, nos muestra cómo Dios preservó al pueblo hebreo en aquel momento de gran mortandad, porque fueron, yo supongo que habrán sido muchos egipcios los que murieron ahí en ese momento. Y aparte, déjame decir, amor, ver la fidelidad de Dios, ¿no? O sea, decretar algo, decirles, va a pasar esto, hagan esto, y luego ver la fidelidad de Dios, que se cumple lo que Él les dijo. Imagínate esa situación, ¿no? Donde, o sea, morían todos los primogénitos. Imagino que ellos estaban en sus casitas o en ese lugar, encerrados con miedo, ¿no? Porque ¿quién va a estar tranquilo sabiendo que hay un espíritu de muerte, ¿no? Haciendo cumplir esta palabra de Dios, y de repente la paz que da saber que Dios cumple con su promesa, y saber que son un pueblo escogido porque Dios los preservó. Y Dios los estaba cuidando. También hay detalles que, por ejemplo, figuran en el capítulo 12 de Éxodo, que es cuando Dios instituye, digamos, cuando le da las ordenanzas al pueblo, le dice que ellos tienen que comer el cordero ceñido sus lomos, y tienen que hacer panes sin levadura. Sí. Esos panes sin levadura, después, si seguimos leyendo la Biblia, o sea, la ley, el Pentateuco, nos enteramos de que los panes sin levadura eran por el hecho de que ellos no tenían el tiempo, era tan apresurado el momento, que no tenían tiempo de dejar leudar la masa. Sí. Y también nos dice ahí en Éxodo 12 que ellos iban a participar de esa comida con hierbas amargas. Y después nos enteramos que las hierbas amargas les recordaban la servidumbre y la amargura de la esclavitud que ellos habían vivido en Egipto. Esos datos son muy importantes porque también después, creo que en el versículo 27. Es cuando Dios muestra el propósito de esta cena, que era que ellos lo recuerden, que ellos puedan siempre recordarlo,
por generación en generación. Y que incluso cuando los hijos le pregunten a los padres, claro, ¿qué papá, significa sí, esta conmemoración de Pascuas? Claro, ¿qué significa este rito? Por ejemplo, y uno se imagina y dice, papá, ¿qué quiere decir este cordero, las hierbas amargas, claro, el pan sin levadura? Y bueno, ahí los padres tenían que responderle, hijo, este cordero, en tiempos que estábamos esclavos en Egipto, Dios lo proveyó y nos dijo que pintáramos con su sangre los dinteles de las puertas para que la plaga de la muerte no nos toque a nosotros. Entonces, cada cosa tiene su significado. Claro, es bueno también saber sacar la enseñanza de que nosotros a veces al pasar el tiempo nos olvidamos de algunas cosas, las cosas que Dios hace. Entonces, como que Dios le dio al pueblo este tipo de conmemoración para recordar, para que se haga de generación en generación y todos puedan recordar qué es lo que Dios había hecho con el pueblo y que no caigan en la apostasía. Tal cual. Y ¿sabes qué, amor? Pensando en esto, lo traigo a nuestra vida actual, ¿no? Y Dios sabía por qué tenía que hacer eso, por qué tenía que marcar en el calendario un día específico, trayendo a memoria todo lo que él había hecho con el pueblo hebreo, sacándolo de Egipto, marcando ese antes y ese después. Y eso pasa con nosotros. Nosotros nos olvidamos lo que Dios hace muchas veces y nos olvidamos de que éramos esclavos del pecado y que miramos atrás y vemos cómo Dios nos rescató. Por eso también Pascua significa esto. Significa que vos puedas ver lo que Dios hizo en tu vida, ver que cuando Dios llegó a tu vida, Él te limpió con su sangre. Eso lo vamos a ver, bueno, ahora un poco en el Nuevo Testamento. A mí me gustaría, amor, saber cómo vemos las Pascuas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, primero, bueno, tenemos de entrada ya en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29, donde nos dice que Juan el Bautista miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Ya ahí de entrada tenemos a Jesús como el Cordero de Dios. Tal cual. Y después también, como en los tiempos, digamos, en el año 70 después de Cristo, se destruyó el templo, que era donde todos los judíos venían a hacer a festejar la Pascua. Claro. Ya no se hacía más la Pascua. En ese momento lo hacían los cristianos y los judíos, pero después, como se destruyó el templo, dejaron de hacerlo. Entonces Pablo les escribió a los cristianos y les dijo que ya no es necesario porque Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Y también después leemos en Hebreos, que Hebreos es una carta que hace muchísima referencia al Antiguo Testamento, en especial al Levítico, que es donde se habla mucho de los sacrificios y el rol de los sacerdotes. Entonces en Hebreo nos dice que Jesús fue nuestro sumo sacerdote y fue el Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre, y que entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Es decir, que ya no es más necesario un sacrificio que sea hecho de año en año, por ejemplo, todos los años, una vez al año, como se hacía en el Antiguo Testamento. Así que nosotros tenemos esta información y esta claridad en el Nuevo Testamento de que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y encima también quería resaltar esto del versículo 5. ¿Te acordás que Dios le dijo al pueblo hebreo, vayan y busquen un cordero sin defecto? Sí, también. Y lo comparamos con Jesús. Claro, y si nos ponemos a ver las características del cordero que era sacrificado en las Pascuas del Antiguo Testamento y nos ponemos a analizarlo y a compararlo con Cristo, es perfectamente Él, digamos. Sí. O sea, se puede aplicar perfectamente a Cristo por el hecho de que Cristo fue una persona perfecta, sin defecto. No había otra persona. Sin ningún pecado. Era Él. Entonces, primero que nada por ese lado, que era sin defecto. Después hay otro dato que no se debía quebrar ningún hueso al cordero, y a Jesús en todo su... En la crucifixión. En todo su sufrimiento, en la cruz no se le quebró ningún hueso. Wow. Hasta en esos detalles Dios estuvo ahí cumpliendo las Escrituras. Esto es muy importante y se ve muy claro, el hecho de que Él fue nuestro Cordero Pascual. Porque cuando ves estos detalles, te llena de gozo y te llena de confianza de saber que tenemos un Dios soberano y tan poderoso que incluso en esos pequeños detalles Él está a cargo. Además, otra cosa que es muy importante y que casi nos olvidamos, es que la sangre del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento
fue muy clave, fue muy importante por el hecho de que Dios veía esa sangre y pasaba por alto la casa de los hebreos y no entraba la muerte, la destrucción. Entonces, hoy en día para nosotros, al estar bajo la sangre de Cristo, comprados por su sangre, ya Dios, al haber perdonado todos nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, Dios ya no nos ve sucios o como pecadores, sino que Él ve la sangre de su Hijo en nuestras vidas y pasa por alto. Esa ira que tenía que haber caído sobre nosotros, sí, nos pasa por alto. Esa muerte que, así como la muerte iba a llegar a los hebreos, sí, también a nosotros nos iba a llegar la destrucción en el infierno, nos pasa por alto al ver la sangre del Cordero, de nuestro Cordero Pascual. Y me encanta que cuando nosotros estábamos preparando este tema con Ale, habíamos obviamente tomado apunte de todo lo que estábamos hablando, y hubo una frase que dijo mi esposo, que yo la voy a compartir porque lo anoté, que decía que estábamos tan imposibilitados por nuestro pecado de acercarnos a Cristo como los hebreos al querer liberarse de esa esclavitud. Y es así, estábamos muertos en ese pecado. Y tuvo que venir ese Cordero sin defecto a morir en esa cruz, y al derramar esa sangre, comprarnos, limpiarnos. Y cuando Dios nos ve, eso me encanta, saber que cuando nosotros pecamos y cuando le fallamos al Señor, Él no mira ese error. O cuando nos arrepentimos, ¿no? Cuando nos arrepentimos de ese error, Dios nos mira con esa mirada de amor, porque ve la sangre de su Hijo derramado en nosotros. Y nos ve como hijos. Nos ve como hijos como también. Parte de su familia. Seguramente todos vimos en los dibujitos la manera de trabajar de estos esclavos incansablemente, la vida sin esperanza. Nunca se iban a imaginar que iba a venir un hombre enviado por Dios para traer libertad. Y me encanta poder ver eso y ver nuestra vida y hacer esa analogía y esa comparación de que nosotros estábamos así como ellos, esclavos por el pecado. Y agradezco a Dios porque veo las Pascuas como lo que significa realmente, y es que Dios pasó por alto nuestro pecado. Cuando Jesús derramó esa sangre preciosa, Él limpió nuestro corazón, nos limpió y nos hizo coherederos con Él y herederos con Cristo, con el Señor. Claro. Y no solo las Pascuas es celebrar un momento en familia, compartir una rica comida. Pascuas es mucho más que eso. Pascuas es que hubo alguien que entregó su vida por nosotros, aunque no lo merecíamos. Eso me encanta. Tal cual. Fue así. Es alguien que por amor vino y nos rescató. Que sin merecerlo. Claro, primero que nada Dios tomó esa iniciativa de decir, voy a salvarlos, voy a hacer un pueblo para mí, y envió a su Hijo unigénito a hacer ese sacrificio y así poder proveer una salvación para nosotros. Por eso es importante que podamos reflexionar, que podamos parar un momento y de verdad reflexionar en estas Pascuas el significado. Por eso nosotros queríamos acercarles un poquito lo que estuvimos leyendo. Incluso para nosotros es una bendición poder estar cerca de lo que significa realmente las Pascuas. Claro. No solamente, como dije recién, compartir un momento lindo en familia, sino que puedas entender y podamos celebrar que por la sangre de Cristo somos hijos. Y así también, como nosotros hicimos este video explicando ciertas cosas importantes que salen a la luz de la Pascua, así también todos ustedes, quien quiera que vea este video, pueda compartirlo también con otra persona que quizá tenga dudas acerca de qué quiere decir o qué significan las Pascuas. Que parte del propósito de este video es ese, que compartir este bello significado y todo lo que significa para nosotros, que realmente es confortante, nos da paz, nos da consuelo y nos muestra todo el sacrificio que se hizo para que nosotros podamos tener la vida eterna con Dios. Tal cual, no es una simple fecha, sino que es un momento muy especial para que puedas tomar un tiempo y agradecer a Dios por esa tremenda salvación, por ese tremendo sacrificio que, vuelvo a repetir, no lo merecíamos, pero Él deseó y se deleitó en elegirnos y en pasar por alto nuestro error y nuestro pecado. Así que buenísimo, qué bello. Sí. Qué grandioso amor de Dios y estamos agradecidos este regalo inmerecido, ¿no? La gracia de Dios se ve en esta fiesta. Así que bueno, hasta acá es el video. Esperamos que haya sido de bendición
y si fue de bendición te pedimos que lo compartas para que pueda bendecir a otras personas. Así que gracias por ver este video. Gracias. Te amamos en el Señor y muchas bendiciones. Hasta el próximo video.